Amén, hermanos, Dios los bendiga. Es un gozo, una alegría poder estar una vez más compartiendo la bendita y santa palabra del Señor, ¿verdad? Y esta se encuentra, el primer parte de que vamos a leer, se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, del 1 al 9. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, pongo en tus manos mi mente, mi vida y mi corazón. Y Señor, que esto que me diste para tu pueblo, Señor, pueda ser de bendición y de edificación para todos aquellos que están oyendo ahorita y los que van a oír después. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor, mis hermanos, nos enseña aquí a un hombre que tenía 38 años esperando un milagro. 38 años son muchos años. Estaba paralítico, no se podía mover. Y a través de tantas veces que él veía que alguien más recibía, pero él no, vino en él un sentimiento de, de que ya no podía hacer nada. Y el título de este pensamiento es: el hombre que se había dado por vencido. Él se dio por vencido. Ya son 38 años, ya no hay nada que se pueda hacer porque otros bajan primero que yo. Pero no contaba con que allí entró en escena nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y él dice, contesta con una excusa, dice: Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, ya, por más, aunque quiera. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Aquel día era sábado. Entonces, vemos pues, mis hermanos, que este hombre, lo más seguro es que era un judío. Y la palabra del Señor aquí nos dice que en ese estanque de Betesda bajaba un ángel y movía el agua. Y la gente, había una multitud ahí de enfermos de toda clase. Tan pronto se movía el agua, el primero que bajara al agua, a tocar el agua, era sano totalmente de su enfermedad. Pero por más que había querido hacerlo, nunca lo había podido hacer por 38 años. Y yo creo que eso decepciona a cualquiera, eso le quita las ganas a cualquiera, ¿verdad? De muchos años. Pero nuestro Señor Jesucristo es inmenso en misericordia. Fue movido a misericordia al ver a aquel hombre que ya tenía mucho tiempo allí y le pregunta: ¿quieres ser sano? Solamente así, eso le preguntó: ¿quieres ser sano? Y a la respuesta que le dice: Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cuántas veces nos hemos dado por vencidos cuando hay algún problema, alguna enfermedad, alguna necesidad?
¿verdad? Que eh, no podemos resolver, que no podemos sacar adelante. Pero hay alguien que no se da por vencido. Y ese alguien es Cristo Jesús. Ese alguien está siempre ahí, listo para darnos lo que tanto necesitamos, ya sea la sanidad física, ya sea la sanidad intelectual, la sanidad espiritual, ya sea sanidad en nuestra vida matrimonial, en fin, en el asunto económico. Él está siempre con su mano extendida, listo para darnos lo que nosotros necesitamos. Solamente falta que le digamos, Señor, aquí estoy con nuestros labios. Porque Él dijo en su palabra que todo lo que le pidiéramos al Padre en el nombre de Cristo sería hecho, en Juan 14, versículo 2 en delante. Todo lo que le pidas al Padre en mi nombre será hecho, dice el Señor. Entonces, no importa si el ser humano, por más que se quiera dar por vencido, por más que el ser humano en su humanidad, por supuesto, es finito, o sea, nosotros no somos eternos, nosotros no somos perfectos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Pero hay alguien que es infinito, que es perfecto y que es todo amor. Y está ahí listo para nosotros. Muchas veces el desánimo entra porque o estamos nosotros pidiendo mal, o sea, no estamos pidiendo como debe ser, o no estamos acudiendo a quien debe de ser. Hay enfermedades, hay necesidades que los médicos dicen solamente un milagro. Los mismos doctores dicen solamente un milagro puede hacer la diferencia, puedes levantarte de ahí. Este que les habla tuvo cáncer y a Dios la honra y la gloria. Dios me sanó. Aquí estamos. Es cierto, tuve que acudir a los doctores, pero la parte principal la hace nuestro Dios. No podemos darnos al desánimo de ninguna manera. No podemos darnos por vencidos. El Señor está con nosotros y si Él con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Nadie jamás podrá estar en contra nuestra. Amén. Y en este asunto de las enfermedades físicas, como en el caso del paralítico del estanque de Bethesda, muchas veces pasan mucho tiempo y no recibimos nada. Muchas veces, como la mujer del flujo de sangre, ella había ido con todos los médicos y había gastado cuánto tenía. Y en vez de hacerle bien, le había ido peor, había gastado todo lo que tenía. O sea que había sufrido, dice la palabra del Señor, que había sufrido a manos de los doctores. O sea que los tratamientos tal vez que le hacían a ella eran pues muy, muy duros o muy, muy salvajes, pero no la habían sanado. Pero ella cuando supo que el maestro iba, dijo, si tan solo toco el borde de su vestido, quedaré sana. ¿Por qué? Porque ella sabía que ese que iba ahí era y es Cristo el Señor, el único capaz de hacer el milagro, el único capaz de hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Ese era y es nuestro Señor Jesús. Tocó el borde del vestido y quedó sana. Gloria sea al Señor. Mis hermanos, y hay tres maneras que nos enseña la palabra del Señor. Y aquí vemos una de ellas. Aquí en Mateo capítulo 9, versículo 27, vemos que hay tres maneras de que los milagros sucedan. La primera, amén. Cuando el enfermo tiene fe. Mateo 27 al 29, perdón, 9, 27 al 29, dice la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe
o sea, hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, pero salidos de allí, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Esa era la fe de los que necesitaban el milagro. Gloria sea al Señor, mis hermanos. Y los milagros sucedían y todavía suceden en la actualidad. Vemos otro caso aquí. Ahora vemos la fe de otros. En Mateo 8, versículos 5 al 10, Mateo 8, del 5 al 10, dice la palabra del Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado se sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló diciendo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces, el primer caso que vimos, ¿verdad? De los ciegos era la fe de ellos. En el segundo caso es la fe de alguien más, la fe del centurión, porque tenía fe que Cristo Jesús iba a sanar a su siervo. Amén. Entonces, aquí en Mateo 17, 15 al 20, vemos otro caso, aquí mismo en Mateo 17, 15 al 20, dice la palabra del Señor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Amén. Era la fe del padre de aquel muchacho. O sea que vimos pues ya la fe del que está pidiendo, del enfermo, la fe del que pide por otro y actúa de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús sigue siendo el mismo. Amén. Y aquí en Santiago, la famosa parte de Santiago 5:14, dice la palabra del Señor, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, les serán perdonados. Es a través de la fe de alguien más. O sea, aquí en este caso no está diciendo que el enfermo tiene que tener fe, sino los que están pidiendo por ese enfermo. Vemos pues que los milagros suceden porque la palabra del Señor así lo establece. Y por último, tenemos la fe del que es ungido para sanar, porque hay don de fe, don de sanidad también. Y está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. 1 Corintios 12, 9 dice la palabra del Señor, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Entonces,
la sanidad divina sigue estando presente en nuestro mundo. Todavía este mundo perdido tiene esperanza de salvación. Todavía esta humanidad enferma tiene esperanza de sanidad. ¿Por qué? Porque dijo el Señor Jesús, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mundo no se ha acabado. Él está todavía aquí. ¿Qué hace falta para que la humanidad reciba sanidad? Hace falta que nosotros volteemos hacia Él y lo veamos como lo que es. Es el Hijo unigénito de Dios, el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, y su sangre preciosa tiene la capacidad de sanarnos, de hacernos nuevos, de reparar lo que esté dañado. Amén. Pero vimos pues que el primer caso, allí en el Evangelio según San Juan capítulo 5, el hombre ya se había dado por vencido. Ya decía, 38 años son muchos años. 12 meses por cada año, 30 días por cada mes, 24 horas por día, esperando que llegue el ángel a mover el agua y a ver si alcanzo a llegar, y otro llega primero que yo. Ya se había cansado, ya se había deprimido muchas veces, yo creo, ya se había dado por vencido. Pero el Señor le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Pero en vez de, fíjense como el hombre aquel, en vez de decir, sí, yo quiero ser sano, le contesta, es que cuando quiero bajar, ya otro bajó primero que yo. Yo puedo sentir el desánimo de aquel hombre ahorita. Cuando quiero alcanzar el agua, que cuando el agua se está moviendo, ya otro llegó primero que yo y recibió el milagro y yo me quedé sin nada. Sigo enfermo, sigo sin moverme. Amén. ¿Quieres ser sano? Y yo creo que es lo que nuestro Señor está preguntándole a la humanidad en este momento. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres recibir tu milagro? Y nuestra respuesta no debe ser como en el caso del hombre. Debe ser, sí, yo quiero, ahorita. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del poder. Él es el dueño de la sanidad. Él nos hizo con sus manos. Él nos puede transformar, Él nos puede cambiar. Si le gusta al mundo, qué bueno. Y si no le gusta al mundo, como quiera. Él nos puede sanar. Él nos puede sacar de la situación donde nos encontramos. Amén. Esta parte del Evangelio según San Juan es una parte hermosa. Ahora, mucha gente ha dicho, bueno, dice ahí que bajaba un ángel, pero no, a lo mejor no es cierto. Si la palabra del Señor dice que bajaba un ángel, es porque un ángel bajaba a ese estanque y movía el agua. Punto. Se acabó. La Biblia es para creerla. Amén. Si está ahí es porque así sucedía. Ahora, ¿cómo se llamaba el ángel? Yo no sé. ¿Qué tan seguido bajaba el ángel? Yo tampoco lo sé. Lo cierto es que dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Amén. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, fue movido a misericordia. Él tiene misericordia por su pueblo, por nosotros, por usted y por mí. No importa la naturaleza o el tamaño del milagro que necesitemos. Si es un cáncer, si es un tumor, si es lo que sea. Si el problema es intelectual o es moral o es afectivo o económico o lo que sea. Si es un problema,
el Señor es movido a misericordia y Él hará un milagro en usted y en mí. A Dios la honra y la gloria, que nosotros hemos visto muchos milagros a través de nuestro ministerio. Yo he visto muchos milagros a través de mi vida. Lo que menos esperaba, que les habla, era llegar a saber que estaba enfermo de cáncer. ¿Cuántos años haría que yo tenía esa enfermedad en mi cuerpo? Yo no sé. Nunca me la habían detectado. Pero cuando me llamó el doctor y me dijo que quería verme después de una operación que me hicieron, dijo, tienes cáncer. Primero dijo que era en la próstata, después dijo que no, que era en el riñón. Y finalmente dijo, no, te voy a mandar con un especialista, un oncólogo, un especialista del cáncer. Dijo, tienes cáncer desde la próstata hasta el cuello. Y sí, por un momento sí me entristecí. Yo no puedo decir que no voy a contar mentiras, porque yo no contaba con morirme de cáncer, ¿verdad? A pesar de que había antecedentes de cáncer en mi familia, en mi papá, en mi tío. Pero nunca esperamos nosotros que nos vaya a pasar eso. Pero cuando sucede, mis hermanos, tenemos que voltear al que tiene la respuesta para todo. Y no decirle como aquel hombre que dijo, es que no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Lo que él tenía que haber respondido es, sí, quiero ser sano. Y aún con esa respuesta, mis hermanos, dice Jesús, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Mis hermanos, esta semana se ha hablado del desánimo, pero no tiene razón de ser, mis hermanos, cuando sabemos que le servimos al único Dios del universo, al que hizo los cielos y la tierra, al que hizo todo lo que se ve de lo que no se veía, al que tiene poder para cambiar las cosas de lo más negro y lo más oscuro al día precioso donde esplende el sol para todos, para buenos y malos. No tenemos razón para estar desanimados, no tenemos razón para estar tristes, cuando que la razón de nuestra alegría es y debe ser nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, mis hermanos. Ya vimos pues que hay en la palabra del Señor, aquí nos registra las maneras que hay de que alguien sea sano. Cuando ese alguien lo pide, y dice el Señor, la manera correcta de pedirle a Dios es a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos va a dar lo que necesitamos. Dice, todo lo que le pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. La segunda manera es que alguien pida por nosotros, porque muchas veces quien está enfermo no está en control de sus facultades. Si es un niño chiquito, es un anciano, es una persona que está en estado de coma, y Dios lo sana. Amén. Y la tercera es aquel hombre o aquella mujer que Dios lo ha dotado con don de sanidad. Va y ora por aquel enfermo, y el enfermo, en el nombre de Cristo Jesús, y el enfermo se levanta sano y sano. Lo hemos visto muchas veces. A Dios la honra y la gloria. Una vez en el pueblo de Antonio, Nuevo México, llegamos a ver a un hermano a su casa, y salió la esposa y dijo, está muy enfermo mi esposo, pero pasen a verlo. El hombre estaba ardiendo en fiebre. Se llama Miguel, el hermano. Y estaba consciente, pero estaba ardiendo en fiebre, temblando. Digo, hermano Miguel Ortiz, ¿usted cree que Dios lo puede sanar? Dice, sí. Y su voz temblaba, su boca temblaba. Digo, pues conforme a su fe va a ser hecho en el nombre de Cristo.
Puse mi mano sobre su frente y oramos al Señor en el nombre de Cristo Jesús. Y mis hermanos, en una cuestión de microsegundos, yo creo, el hombre quedó empapado en sudor, la cama, las sábanas donde estaba, quedaron empapadas en sudor. Una cosa maravillosa. El hombre quedó totalmente sano en ese momento. Dice, ¿saben qué, hermanos? Dios les pague. Gloria a Dios que ya estoy sano. Dice, pero ahora, espérenme ya en la sala. Voy a levantarme, a bañarme para ir con ustedes a visitar a los hermanos que hace falta, que faltan de que el hermano Sánchez vea. Porque fuimos a visitar a los hermanos en la iglesia donde nosotros fuimos miembros de la iglesia bautista en Antonio, Nuevo México. Así, mis hermanos, los milagros suceden, las maravillas suceden cuando vamos a nuestro Padre Celestial en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Yo no sé en este día cuántos de ustedes han estado esperando un milagro de Dios. Yo no sé cuántos se habrán dado ya por vencidos, como aquel hombre del pozo de Betesda. Pero no hay razón para estar dándonos por vencidos. El Señor tiene su brazo extendido y su capacidad de hacer milagros no se ha acabado. Amén. Yo los invito en este momento, para concluir, a poner su fe en el dador de la vida, en Cristo Jesús. Y vamos a orar por cada una de las necesidades que hay en la congregación, en ustedes los que están viendo ahorita y los que van a ver después tal vez. Amén. Y yo sé que Dios va a contestar sus peticiones. Padre, en el nombre de Cristo llegamos delante de ti en este momento. Mira, Señor, tu pueblo está necesitado de ti, Señor. Tal vez en muchos ya ha entrado el desánimo. Tal vez muchos ya se han dado por vencidos porque han estado esperando un milagro. Han estado esperando tal vez en un doctor, en una medicina, en una situación, y no ha llegado la solución a su problema o a su enfermedad. Pero Señor, tú eres la solución a todos los problemas de la humanidad. En el nombre de Cristo, Señor, toca la vida de aquellos que están ahorita necesitados y sánalos, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Toca la vida de aquellos que ya se han dado por vencidos, Señor. Dales una nueva esperanza de vivir. Dales un nuevo gozo, Señor, para tu honra y tu gloria. Y ellos y nosotros daremos la honra y la gloria en grande asamblea y declararemos que tú eres el único Dios del universo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en tu pueblo en este momento. Lo imposible, Señor, que era para el hombre, ahora se ha hecho posible. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención.